Morning, everyone. Buenos días a Let's todos. begin with a prayer. Vamos a comenzar con una oración. Dear God in heaven, Querido Dios que estás en los cielos, we are grateful for an understanding of the law of equality. te damos gracias por We're grateful entender for an la ley de understanding la of the law igualdad. of equality as it has not only freed us, No solamente nos libera, it has also freed you. sino que también te libera. You are able to interact with us in ways you were not able to before. Te habilita a interactuar con nosotros de formas que no podías antes. And for this, I'm grateful. Y por esto estoy agradecido. May this presentation be a reflection of that fact. Que esta presentación pueda ser un reflejo de ese hecho. Pray in Jesus' name. Oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So yesterday, Ayer, in my last presentation, en mi última presentación, we discussed the Old and New Covenants for humanity. discutimos sobre el antiguo y el nuevo pacto para la humanidad. It was just an introduction Fue solo una introducción, because there's a lot to say about these lines, porque hay mucho para decir de estas líneas, but our time is limited, pero nuestro tiempo es limitado, so I'm trying to simplify and summarize. así que estoy intentando simplificar y resumir. We've already discussed how ancient Israel explains all the other histories, Ya hablamos de cómo el antiguo Israel explica todas las otras historias, so I won't repeat that. así que no voy a repetir eso. Israel had an old covenant and a new covenant. Israel tenía un antiguo pacto y un nuevo pacto. The new covenant took time to introduce. El nuevo pacto tomó cierto tiempo ser introducido. It began after the 70-year captivity. Comenzó luego de los 70 años de cautividad, Which happened because Israel had asked for kings. comenzó porque Israel pidió reyes, And when they asked for kings, la cautividad. Y cuando pedís por they reyes, forgot about the law. cuando pidieron por reyes, se olvidaron de la ley. Sometimes when they had a good king, they would try and pay attention to the law. Algunas veces, cuando tenían un buen rey, iban a intentar y prestar atención a la ley, So that the knowledge of the law would not be lost, así, así el conocimiento de la ley no se perdía and so that people didn't continue to suffer. y que las personas no continúen The system of sufriendo. the kings was broken up Pero para que esto no suceda más, el sistema de los reyes when se rompió. Israel went into captivity. Se quebró cuando Israel fue en It cautiverio. was not really punishment, No fue realmente un castigo, even though it is framed as punishment in the aun- Bible. aunque en la Biblia esté enmarcado como un castigo. Remember, the Bible is written in a very patriarchal way. Recuerden que la Biblia está escrita de una forma muy patriarcal. And Israel had a very patriarchal understanding of God. Israel tenía un conocimiento, un entendimiento muy patriarcal But de what God Dios. was trying to do Pero lo que Dios estaba intentando hacer was break up the unrighteous systems, era quebrar los sistemas que no eran the justos, unrighteous institutions las instituciones injustas that were not taking care of the people of Israel. que no se encargaban del pueblo de Israel. But under the circumstances of that time, Pero bajo las circunstancias de aquel momento, it was not possible to break up the system of kings no era posible romper o quebrar el sistema de without reyes taking the Israelites into captivity. sin
llevar a los israelitas en cautiverio. So God decided they would go into captivity Entonces Dios decidió que iban a ir en cautiverio to protect them para protegerlos and to protect the knowledge of the law. y para proteger el conocimiento de la ley. After the captivity, Luego del cautiverio, the new covenant begins. el nuevo pacto comienza. You no longer have this system of kings Ya no tenés un sistema de reyes controlling uh, the religion of Israel. controlando la religión de Israel. Israel could now pay attention to the law. Ahora Israel podía prestar atención a la ley. The work now focused heavily on scribes and teachers. Ahora la obra se enfoca eh, sobre escribas y maestros, sobre todo. The law is now in the forefront of their mind. Y ahora la ley se encuentra en sus frentes. Right? Speak louder. Okay. Voy a hablar más fuerte. So I was saying after the captivity, they started focusing on the law Entonces, como dije, después del cautiverio comenzaron a enfocarse en la ley and they started organizing around the religious identity y comenzaron a organizarse alrededor de una identidad religiosa, without the distraction of political kingship. sin la distracción de las políticas de los reinados. This made the Jewish religion portable. Esto, You could be a Jew outside of Jerusalem. esto hizo que la religión judía pueda ser, eh, se pueda llevar a cualquier lado, You have portátil. the rise and development of synagogues Aparecen los levantamientos y desarrollos de in different sinagogas parts of the ancient world. en diferentes partes del mundo antiguo. End up having the rise of the Pharisees Aparece el levantamiento de los that fariseos, focused a lot on the law. que se enfocan mucho en la ley. You also have the rise of the Sadducees También está el levantamiento de los later on saduceos más adelante. that tried to liberalize Judaism. Eso trató de liberar al judaísmo. Um, they actually developed this concept of having Jewish proselytes, De hecho, desarrollaron el concepto de tener prosélitos judíos. people that were not born Jewish Los que no habían nacido judíos but would accept the religion of the Jews. podían aceptar la religión de los judíos. So there was progress, Entonces había progreso, there was development. había desarrollo. The understanding of equality was getting better, Su entendimiento de la igualdad iba mejor, even though there was a lot of work to still do. aunque había mucho trabajo por hacer todavía. The new covenant had already begun. El nuevo pacto ya había comenzado. An important point to note Y un punto importante para notar is that these new covenant ideas, es que estas ideas del nuevo pacto, the law of equality, la ley de la igualdad, like I said, was hidden in this Jewish system. como yo dije, estaba escondida en este sistema judío. So the Jewish system became a vessel Entonces el sistema judío se convirtió como en to una allow for the vasija, development of the law of equality. un, un espacio para permitir el You desarrollo de could la ley picture de la it igualdad. as a pregnant woman. Podrías describirlo como una mujer embarazada And the baby inside the womb y el bebé dentro del vientre is dependent es on the mother dependiente de la madre until they grow enough to be born. hasta que él crece lo suficiente para nacer And start having an independent life. y comienza a tener una vida independiente. That baby, not Jesus, Ese bebé no es Jesús de quien hablo,
Who's that baby? ¿Quién es ese bebé? The church is the woman La iglesia es la mujer that's taking care of the baby, que se está haciendo cargo del bebé, allowing the baby to grow. permitiéndole crecer. But that baby can't live in the womb forever. Pero ese bebé no puede vivir en el vientre para siempre. The baby will have to be born Va a tener que and nacer start a life on y, its own. y comenzar una vida propia. Who's that baby? ¿Quién es ese bebé? I said it already. Yo ya lo dije, It's the law. es la ley. The law was protected, incubated in the Jewish system. La ley fue protegida, fue incubada en el sistema judío. Then, in the fullness of time, Y cuando el tiempo se completó, it would be set up and have a life of its own, se estableció y comenzó una vida por sí misma, separate from the Jewish system. separada del sistema judío. We see that fulfilled in the development of Christianity. Vemos eso cumplido en el desarrollo del cristianismo. So the story at the end isn't just about Jesus, Entonces, al final, la historia no es solo sobre the Jesús, person, la persona, it's about the system that Jesus created. es sobre el sistema que Jesús creó, Christianity, el which cristianismo, could more perfectly represent the idea of equality under the law. que ahora de forma más perfecta podía representar el concepto de la igualdad ante la ley. I hope that makes sense. Espero que eso tenga sentido. So we come to humanity, Entonces, volvemos a try la to give humanidad. examples of why Eden was the old covenant, Tratamos de dar ejemplos de por qué Edén era el antiguo pacto. and I try to explain we use these words because that's what the Bible gives us. Y traté de explicar que usamos estas palabras porque es lo que la Biblia nos da. I said probably a better word would be limited covenant, Y dije que tal vez una mejor palabra sería pacto limitado. and what's limited is the understanding of the law Y que lo limitado es el entendimiento de la ley. and how far the law can be applied. Y, y la ley The law can be applied. no puede ser aplicada. So, a limited understanding of the law Entonces, en un entendimiento limitado de la ley, means a limited application of the law. es equivalente a una But as aplicación humans limitada de la ley. get better in their understanding of the law, Pero mientras los humanos mejoran en su entendimiento de la ley, then you start seeing a better application of the law. ellos empiezan a ver una mejor aplicación de la ley. Spoke of mediators, Hablamos de los mediadores, Moses being the mediator for ancient Israel, siendo Moisés el mediador del antiguo Israel and Jesus the mediator of y Jesús humanity el as a whole. mediador de la humanidad como un todo. So when we spoke about ancient Israel, Y cuando hablamos del antiguo Israel, what we were focused on ¿en qué nos enfocamos? is the Jewish system. Nos enfocamos en el sistema judío. So the laws and Así the que system of social organization. el sistema de la organización social Similarly, y la ley. Similar, de forma when we similar, talk about humanity, cuando hablamos de la humanidad, we're talking about law estábamos hablando también and de la ley systems of social organization, y también en los sistemas de organización social. institutions. Instituciones. So a simple way to put it is kingdoms, Una forma simple de ponerlo sería reinos, but it's more than just kingdoms pero es más que solo reinos, because there's multiple institutions that manage human life. porque son múltiples instituciones que gestionan la vida humana, As we shall see. como vamos a ver. So we discussed how when you get to the flood, Bueno, hablamos también de cómo llegamos al diluvio. because of the world that then existed,
a causa del mundo que existía en ese momento, with a limited understanding of the law, con un entendimiento limitado de la ley, and no proper institutions to protect individuals, sin instituciones apropiadas para proteger a los individuos, God was forced to destroy the entire world. Dios se vio forzado a destruir el mundo entero. What God was trying to destroy Que lo que en realidad Dios estaba is intentando an destruir unrighteous system. era un sistema injusto, But because at that time, pero a causa del tiempo life was very personal, la vida era muy these personal, systems were so tightly connected with the people. estos sistemas estaban tan íntimamente conectados con las personas, So, in order to destroy the unrighteous patriarchal systems así que para destruir ese sistema patriarcal injusto, that caused suffering que había causado tanto and threatened sufrimiento the knowledge of y the que law, había amenazado el conocimiento de la ley, you had to get rid of the people as well. tenías que deshacerte también de las personas. And thus the flood happened. Y ahí es cuando sucedió el diluvio. And only Noah and his family were saved. Y solo Noé y su familia se salvaron. After the flood, Luego del diluvio, humanity begins to organize around kings. la humanidad comenzó a organizarse alrededor de reyes. Generally, we identify Nimrod as the first king. Identificamos generalmente a Nimrod como el primero. And we talked about God confusing the languages there, Y hablamos de cómo Dios confundió los lenguajes, los idiomas en ese momento, which was going to come with its own set of problems. que también va a venir con sus propios But problemas, it was better pero era mejor than having a universal dictator. que tener un dictador universal. So, what God was doing Entonces lo que Dios estaba was haciendo decentralizing power, era descentralizar el poder limiting the power of any potential dictator y limitar el poder de cualquier dictador potencial to a few territories a unos pocos and not the territorios, whole world. algunos territorios, y no todo el mundo. But what was going to be a side effect of that Pero un efecto secundario de esto is people wouldn't identify as one, es que las personas no se iban a people identificar would not identify as the same, como una unidad, como todo es lo mismo. they would see themselves as different. Se verían a sí mismos como diferentes So they would stick to those that looked like them y se iban a apegar a los que se veían como and ellos spoke the same language as them. y que hablen el mismo idioma. They would develop their cultures independently, Y van a desarrollar independientemente su cultura and these nations would war against each other. y luego estas naciones van a hacer guerra unas contra otras. So we'd have nation against nation. Así que tendríamos nación You'd have contra nación slavery y aparece la esclavitud. as nations try to survive and protect themselves. Mientras las naciones quieren sobrevivir y protegerse, surge la esclavitud. And would have genocide, Y también tendremos genocidios, also as an attempt to protect yourself. todo como un intento de protegerte, ¿no? De proteger, de But what you would protegerse. not have, Pero lo que no which was tendrías, progress, lo cual es progreso, is a global dictatorship. es una dictadura global. So, as painful as those atrocities have been, Así que tan dolorosas como han sido esas they were actually atrocidades, limited fueron by the confusion of the languages. limitadas por la confusión de los lenguajes. God was doing the best they could Dios estaba haciendo lo mejor que ellos podían under the circumstances. bajo las circunstancias. So, humanity now goes under ancient kingdoms. Entonces, ahora la Humanity humanidad is managed by ancient kingdoms, continúa bajo los reinos antiguos, the ones that we are familiar with, los que nosotros estamos but they're definitely familiarizados, not the only ones.
pero sí, are the kingdoms definitivamente no of son, no son Bible los prophecy. únicos. Los reinos de la profecía bíblica no And son if los you have únicos. noticed, Y si lo notaron, I hope you have noticed, espero que lo hayan notado, in our studies of Revelation 17, en nuestros estudios de Apocalipsis 17 we have moved away from the idea of these kingdoms being the kingdoms of Satan. nos hemos movido de la idea de estos reinos siendo los reinos de Satanás And we recognize that these kingdoms were good. y reconocimos que estos reinos eran buenos, They were raised up for good. fueron levantados para el bien, They were the institutions that Jesus was using to develop the law. eran las instituciones que Jesús estaba usando para desarrollar la ley, They were the incubator eran los incubadores for the human race to learn para law. que la raza humana aprenda la ley. So this is why Entonces esto es Daniel says porque Daniel dice that God removes kings que Dios remueve los reyes, quita reyes and sets up kings. y pone reyes. This was all part of the ministration of Christ Esto era todo parte del ministerio de Cristo, as our mediator, como nuestro mediador, as our schoolmaster. como un maestro. If you go back into history, Si vas hacia atrás en la historia, somewhere in this history, en algún punto en esta historia, there's a law code hay una ley llamada that's known as the Code of Hammurabi. el Código Hammurabi. Hammurabi. So it's just one example, Es solo un ejemplo, but I think it's a good example pero creo que es un buen ejemplo of how human beings were getting better in their understanding of law. de cómo los seres humanos iban mejorando en su entendimiento de la ley. The Code of Hammurabi was remarkably just for its time. El Código Hammurabi era sorprendentemente justo para su época. It actually had laws for property rights, Tenía leyes para propiedad, para derechos de propiedad, marriage rights, eh, derechos de women's matrimonio, rights, derechos de las mujeres, as limited as they were, tan limitado como era, but the work had already begun pero la obra ya había comenzado, of codifying the laws of equality. de codificar, la obra de codificar It would la only ley de get better igualdad, with time. y con el tiempo simplemente iba a mejorar. And it's in the Code of Hammurabi Y en el Código Hammurabi that we get a famous statement hay una declaración famosa that's also found in the Bible. que también se encuentra en la Biblia. Does anyone know what that statement is? ¿Saben cuál es esa declaración? It's close to that. ¿Es cercano a eso? What Shimen said is, do unto others as you want them to do unto you. Lo que ella mencionó fue, hacer con otros lo que esperas que hagan con vos. So it's related to that, Está relacionado con eso, but I want the actual statement. pero yo quiero la declaración, It's a famous statement. la declaración So famosa, Natalie has said it. It's eye que es for an eye. ojo por ojo. Who used this statement? Nosotros usamos esa declaración. Moses. Ah, ¿quién la usó? La usó So Moisés. this wasn't Moses' construction. It was a common understanding in the ancient world. Era un entendimiento común en el mundo antiguo, It was found in the Code of Hammurabi. que se encontraba en el Código Hammurabi. Scholars actually notice Los eruditos similarities between the law of Moses han notado ciertas similitudes entre la ley de Moisés and the Code of Hammurabi. y el Código Hammurabi. And in history, Y en la I historia, think Hammurabi lived before Moses. creo que Hammurabi existió
antes que Moisés. Anyway, moving on. En fin, avanzando, We've got ancient kingdoms managing human life. tenemos a reinos antiguos gestionando la vida humana. Babylon is given the responsibility of taking care of humanity. A Babilonia se le dio la responsabilidad de ocuparse, encargarse de la humanidad. We see that in Daniel chapter 4 Vemos eso en Daniel 4, with the tree con el árbol, that was meant to take care of everyone. que se suponía que cuide a Hopefully, todos. now it won't be a strange idea Espero que no sea una idea extraña that God would say, que Dios diría, Nebuchadnezzar is my servant o and en he algún does momento my will, dijo, que Nabucodonosor es mi siervo y or hace that mi voluntad, Cyrus is mine o, anointed, o que Ciro es mi ungido, because God, porque Dios, Jesus, Jesús, was actually working through these earthly kingdoms estaba trabajando, de hecho, a través de to estos develop an understanding of reyes equality mundanos para desarrollar un entendimiento de la igualdad that would encompass all of humanity. que iba a The servirle a problem toda la with these humanidad. ancient kingdoms El problema con estos reinos is that the antiguos king es que el rey centralized religious and political power. centralizaba el poder político y religioso. So you get to 508, Entonces llegamos al where the daily is 508, taken away. cuando es quitado el continuo. What's actually happening here Pero lo que en realidad está pasando acá is the separation of church and state. es la separación de iglesia y I know we Estado. normally think of it as the combination of church Sé que and state, normalmente lo tomamos como la combinación de la iglesia y Estado, but perhaps we don't appreciate how religion and politics interacted in the ancient world. pero tal vez no considerás cómo interactuaban la política y la religión en el mundo antiguo. Religion was a part of the state, La religión era una parte del Estado, it was a tool of the state. era una herramienta del Estado. I'll use Rome as an example. Yo usé Roma como un ejemplo. If you held public office in the Roman Empire, Si tenías un cargo político en el Imperio Romano, part of your official duties parte de de tus deberes oficiales as a civil servant como un could be collecting siervo taxes, civil, como podría ser como juntar impuestos, passing laws, hacer leyes, but you also had to offer sacrifices to the gods. pero además tenías que hacer sacrificios a los dioses. It was the same office, Entonces era tu mismo cargo there was no político difference. y no había When diferencia. Christianity comes around, Entonces cuando llega el it cristianismo, turns the Roman world upside down, da vueltas el mundo romano and religious authority y is stripped from the king. la autoridad religiosa le es Jesus quitada al hinted rey. at the fact that that's what was going on. Jesus Jesús, suggested that that's what was going on. Jesús sugirió que eso era lo que estaba sucediendo When he said, cuando él dijo, give to Caesar dale al César what belongs to Caesar, lo que es del César, then he said, y, y give después to dice, God dale a Dios what belongs to God. lo que es de Dios. That was a revolutionary statement Esa era una declaración revolucionaria, because what he was saying porque lo que él estaba diciendo is the ancient world es que el mundo antiguo recognizes Caesar reconocía a César as the ultimate religious authority, como la máxima autoridad religiosa, the earthly representative of God, el, el representante de Dios but en la he tierra, isn't. pero él no era He's eso. the political Él representative. era un representante político Religious authority does not belong to him. y la autoridad religiosa no le correspondía a él. This idea was going to continue to develop,
y esta idea iba a continuar desarrollándose. In fact, this is the idea that got the early Christians persecuted. De hecho, esta es la idea que los primeros cristianos perseguían. The fact that they would not acknowledge the religious authority of Caesar, El hecho de que ellos no iban a reconocer la autoridad religiosa de and they César insisted that religious authority is separate from the empire. y insistieron en que la autoridad religiosa sea separada del imperio. And then they were seen as a threat. Y entonces ellos fueron vistos como una amenaza. That's why they were persecuted. Por eso eran perseguidos. But the work they did Pero la obra que ellos hicieron changed the world. cambió el mundo, Because by the time you get to 508, porque para el tiempo que llegamos al 508, a new political order was rising, se estaba levantando un nuevo orden político, one in which kings uno would en not have en el que religious los reyes authority no tendrían ya autoridad política, autoridad institutionally. religiosa, institucionalmente no You'd have a tendrían. separate institution Ahora tendríamos instituciones that has separadas religious authority and performs a religious function. y va a haber autoridades religiosas We que van call that a tener institution the church. funciones y esa If we think of institución Daniel 2, era la iglesia. Si pensás en Daniel 2, it's the clay es el barro with in the feet of iron and clay. en los pies del barro con el hierro. Two separate entities. Dos entidades separadas. Sometimes they would work together, Por momentos iban a trabajar juntos, which is what we're familiar with, que es por lo que se nos hace but familiar. sometimes they would fight each other. Pero en algunos momentos iban a pelear And entre that sí. fighting was positive. Y esa pelea era positiva. It was important for kings to have checks on their power. Era importante que alguien mantenga, que chequee el poder de los reyes. Even though that was done by the papacy, Incluso aunque eso sea hecho por el papado, it was a good thing. era una buena cosa. So there's another perspective to the story of Daniel 8, Bueno, esa es otra perspectiva a la historia de Daniel 8, a positive one, una positiva, in the development of human institutions. en el desarrollo de instituciones humanas. And I said the new covenant was beginning officially, Entonces yo dije que el nuevo pacto estaba comenzando oficialmente. even though you could see some ideas before 548. Incluso aunque puedas ver algunas ideas antes del But 508. this new world that Clovis ushered in Pero este mundo que comienza con Clodoveo, the medieval world, el mundo medieval, was going to allow for a more rapid development of the ideas of equality permitía un desarrollo más rápido de las ideas de igualdad, because truth seeking was now separated from the state. porque ahora la búsqueda de la verdad estaba separada del Estado. Just like after the 70-year captivity, Tal como luego del cautiverio de truth 70 seeking was años, separated from that system of the kings. la búsqueda de la verdad estaba separada a They were ese not sistema de los distracted reyes. by national politics. Ya no se distraía por políticas So I nacionales. mentioned some developments in art and science, Entonces, mencioné algunos desarrollos en el arte y en la in ciencia, political philosophy as well. en política, en filosofía política Mentioned the también, Renaissance, el Renacimiento, por ejemplo, the Reformation. la Reforma. We've got Enlightenment ideas. Que tenía ideas de la iluminación. You can talk about the scientific revolution. Podemos hablar de la revolución científica. And this is why I was saying Y esto es porque yo it's estaba too diciendo simple que es to just demasiado say simple kingdoms are the institutions, simplemente decir reinos a las instituciones, because there's multiple institutions that porque manage human life. son múltiples instituciones las que gestionan la vida humana.
So we have institutions of learning. Entonces tenemos instituciones de aprendizaje, We talk about academia. academias, We've got the church. tenemos la iglesia, We've got other institutions as well. tenemos también otras instituciones. All these contribute Todas estas contribuyen to the understanding that humanity develops. al entendimiento que va desarrollando la humanidad, Development of technology, al desarrollo de la tecnología, the development of political ideology. el desarrollo de ideologías políticas. I explained that you get um, liberal ideas from this time period. Yo expliqué que las ideas liberales surgen desde esta época. So when we get to 1798 Entonces llegamos a and we see the 1798 rise of the USA, y vemos el levantamiento the de los Estados responsibility of Unidos, taking care of humanity la responsabilidad de and of taking care of ocuparse, the law encargarse de la humanidad y de la ley, shifts, changes from the kings of Europe, cambia de los reyes de Europa, because most of this development happened in Europe, porque la mayor parte de este desarrollo ocurrió en Europa, all this stuff that I'm pointing to now. todo esto que estoy señalando, And we shift now to the y ahora USA. cambia a los Estados Unidos. So the USA becomes the representative of Jesus Y de alguna manera Estados Unidos pasa a ser el in representante developing de this Jesús child, this respecto baby, al desarrollo de este bebé, which is the law. que es la ley. So we've got the rise of modern democratic states, Entonces tenemos el surgimiento de los estados democráticos modernos, the rise of liberal politics. el surgimiento de la política liberal. And when I use this word liberal, Y cuando uso esta palabra liberal, I mean it in a classical sense. l- lo quiero mencionar en un sentido clásico. So it's called classical liberalism. Se llama liberalismo clásico. It's not about left wing ideas and policies. No se trata sobre políticas e ideas de la What it's izquierda, about is just political rights and freedoms. es simplemente sobre derechos políticos y libertad. And this is what is meant Y a esto se when they refiere, talk about the liberal international order. a esto se refiere cuando hablan del orden They mean internacional liberal liberal. in the classical sense. Ellos se refieren liberal en el sentido clásico. So both right wing parties and left wing parties believe in the same ideas. Así que tanto los partidos de derecha o de izquierda creen en las mismas ideas. I hope that makes sense. Espero que tenga sentido. So this history develops, Entonces, la historia se spoke about desarrolla how this is still a patriarchal framework or y, understanding. y hablamos de cómo esto sigue siendo sigue teniendo un marco patriarcal, Still have a system of national cultures, nationalism, sigue teniendo un sistema nacionalista, culturas, and continual warfare forces them y las guerras los fuerzan to start developing a new system, a desarrollar un nuevo sistema, a more liberal system, un sistema más liberal, one that would hopefully stop nations warring against each other. uno que pueda frenar que las naciones se peleen unas contra otras. So thus we have the birth of the liberal international order. Por eso tenemos el surgimiento del orden internacional liberal, Which really began to take over world politics after the fall of the Soviet Union. que en realidad comenzó a ocuparse de las políticas de las naciones luego de la caída de la Unión Soviética.
So at this time, after 1989, Así que por este tiempo, después de 1989, the world becomes truly global. el mundo se vuelve realmente global. And who is leading out in that work? ¿Y quién está liderando esa obra? Who's actually pushing the spread of this liberal international order? ¿Quién está realmente empujando que se esparza este orden internacional liberal? The USA. Estados Unidos. So we know the USA is the leader. Entonces, sabemos que Estados Unidos es el líder. So someone asked me yesterday Alguien me preguntó ayer that am I changing the understanding of the USA as a unilateral power que si estoy modificando el entendimiento de Estados Unidos como un poder unilateral from bad to good? de algo malo a algo bueno. And my response, something wrong? So USA unilateral. Entonces, Estados And we've been Unidos taught in the unilateral past nos fue enseñado en el pasado that this is bad. que esto era malo. So the question was, Entonces la pregunta era, am I changing that ¿lo estoy modificando? and saying unilateral is good? Diciendo que, y digo que es bueno. So I can only share my understanding, Solo puedo compartir mi forma de verlo, which I could be wrong, que podría estar equivocado, but I'm not changing that understanding. pero no estoy modificando ese But what entendimiento. I am doing Pero lo que estoy haciendo is saying there's more to the story than what we knew before. es diciendo que hay más en esta historia que lo que sabíamos antes. We were taught the bad perspective, Nos fue enseñada la perspectiva mala, and it's a valid perspective. y es una perspectiva válida, But what we also have to see pero también tienen que ver is the good perspective. que hay una buena perspectiva. And I'm not the first one to do this. Y no soy el primero que hace It esto, has happened already before me. ya pasó antes que yo. The latest example is our change from kingdoms of Satan to the kingdoms of this world. El último ejemplo es nuestro cambio de los reinos de Satanás a los reinos de este mundo. And the recognition that all these kingdoms are good, Y el reconocimiento de que todos estos reinos eran but buenos. most of them then become bad. La mayoría de ellos y que después se volvieron malos. So I hope that answers that question. Espero que eso responda esa pregunta. So I spoke about Jesus as the mediator, Entonces hablé de Jesús como el mediador, but as Curtis explained to us yesterday, pero como Curtis nos explicó ayer, we can't see Jesus. no podemos ver a Jesús. Because where's Jesus? Porque ¿dónde está Jesús? Where's Jesus? ¿Dónde está Jesus is in Jesús? heaven. Jesús está en el cielo. But what can we see? Pero ¿qué sí podemos ver? We can see the kingdoms of this world Podemos ver los reinos de este mundo and the laws that the kingdoms of this world institute. y las leyes que los reinos de este mundo instituyen. And the USA instituted this liberal system, Y Estados Unidos instituyó este sistema liberal, opened up its borders and its wealth to the world. abriendo sus fronteras y su riqueza a todo el America mundo. was not being nice, Estados Unidos no estaba siendo it was amable, their responsibility. sino que era su responsabilidad. That's what they were supposed to do. Era lo que se suponía que hagan. It wasn't going to be perfect, No iba a ser perfecto, claro, because that's the story of our reform line. porque esa es la historia de nuestra línea de reforma. There's a lot of ugliness to it, Hay muchas cosas feas but it was en el medio, necessary pero era necesario, because a lot of this internationalism porque mucho de este internacionalismo, if we look at the standard of equality today,
Si vemos al estándar de la It igualdad wasn't hoy, done properly. no se hizo correctamente. It was done, I'll just say, by force. Y se hizo, yo voy a decir, a la fuerza. If you think of the second Iraq war, Si pensás en la Segunda Guerra de Irak, not the first one, no la primera, because the first one, porque la America primera, followed the rules eh, con la primera Estados Unidos siguió las reglas and they kept their objectives very limited. y mantuvieron los objetivos muy limitados. They just wanted to stop Saddam Hussein from bullying another nation. Ellos simplemente querían frenar a Saddam Hussein de hacer otra nación, But they did not try to topple him. They did not try to overthrow his government. pero no intentaron derrocar su gobierno. In 2003, on the other hand, Pero en el 2003, they toppled him. ahí sí lo derrocaron, lo derribaron. And it created a lot of problems. Y esto creó muchos problemas. But it's not just the wars that they did wrong, Pero no es solo las guerras lo que hicieron mal, it's the way they tried to globalize the economy. es la forma en la que intentaron globalizar la economía. It left poorer nations, poor nations even poorer, Hizo que las naciones pobres sean aún más pobres and nations that were already rich just became richer. y que las naciones que ya eran ricas se vuelvan más ricas. A lot of local people, Muchas personas especially locales, in the rich countries, especialmente en los países ricos, lost their jobs perdieron sus trabajos because those jobs were shipped to cheaper locations porque esos trabajos se delegaron a lugares más baratos and they didn't have any compensation. y no tuvieron ninguna compensación. I think anyone would be angry if that happened to them. Creo que cualquiera estaría enojado si eso sucediera. So that started creating a lot of resentment Entonces eso comenzó a crear mucho resentimiento to the international system. hacia el sistema internacional. People were saying this thing is not good for us Mucha gente empezó a decir esto no es bueno para nosotros, because it's hurting us. porque nos lastima. And they were correct Y estaban en lo correcto, because the liberal international order, porque el orden liberal internacional, the ideas, las ideas, are new covenant ideas. son ideas del nuevo pacto. But what's the framework in which they're being implemented? Pero el marco en el que están siendo implementadas, What kind of framework? ¿cuál es el marco en el que están siendo implementadas? Patriarchal system. It's an old covenant framework. Es un marco del antiguo pacto, un marco patriarcal. This system built for survival. Fue un sistema construido para la It's a supervivencia. system built for national interests Es un sistema construido para los intereses nacionales or national protection. o protección nacional. If I'm to use a parable that Jesus taught, Si fuera a usar una palabra que Jesús enseñó, this framework este marco was old wineskins. serían los odres viejos And these ideas y estas ideas were new wine. serían el vino nuevo. And what does Jesus say ¿Y qué dice Jesús about putting new wine sobre poner vino nuevo in old wineskins? en odres viejos? It doesn't work. No funciona. You break the wineskins, Se rompen los odres. you break the system. Se rompe el sistema. And that's what has happened. Y eso es lo que ha ocurrido. America Estados Unidos and its allies y sus aliados have tried to push a good agenda
trataron de empujar una buena but they've agenda, done it in an old system. pero lo hicieron en un And by sistema doing that, antiguo. Y al hacerlo, they have broken the system. rompieron el And when you sistema. break the system, Y cuando rompes el sistema, people suffer, la gente sufre. sometimes even more than they suffered before. Y a veces incluso más de lo que habían sufrido antes. So there's been progress, Entonces hubo but progreso, what we're also seeing pero lo que también vemos is the limits of the son systems that exist. los límites del sistema que existe. Like what we said about the Jewish nation, ¿Y qué dijimos de it la was a nación? necessary system, Dijimos que it respecto a la was a nación good judía incubator, era un sistema necesario, era but it was not designed to una last buena forever incubadora, pero no era diseñado para que dure para siempre, because it was based on national interests. porque se basaba en un interés nacional. And what is the Old Covenant? ¿Y qué es el antiguo I pacto? think the very first property I taught about the Old Covenant. Creo que es la primera propiedad que yo enseñé del antiguo pacto. Anyone? ¿Alguien? The Old Covenant is temporary. El antiguo pacto es temporario, It's not designed to last forever. no está diseñado para durar para Hopefully, we siempre. understand better why now. Y espero que ahora entendamos mejor por qué. Because it's a system Porque es un sistema that is not built que for no está universal rights. construido para derechos universales. It's a system to protect the nation, Es un sistema que protege a la nación, one nation, a not una, all nations. a una nación, no a todas So las that naciones. system Entonces ese has to come to sistema an end. tiene que terminar, It has a probationary time, tiene un tiempo de prueba, close of probation. un cierre de So gracia. humanity, Entonces la humanidad, I'll say since Eden, voy a decir desde el Edén, particularly after sin, pero particularmente después del pecado, has been under the dispensation of the patriarchal system. ha estado bajo la dispensación del sistema patriarcal. It's what has taken care of us, Es lo que nos ha cuidado, what has educated us, lo que nos ha educado helped us to grow up. y nos ayudó a crecer. It has been our schoolmaster. Fue nuestro maestro. This is the system that Jesus has had to use. Este es el sistema que Jesús tuvo que usar. But I want to make a point Pero quiero hacer un punto, that even if Adam and Eve had not sinned, que incluso si Adán y Eva no hubieran pecado, humanity would still have had to develop la humanidad de todas maneras an hubiese tenido que international system. desarrollar un sistema internacional It just wouldn't have been patriarchal. y no tendría que haber sido uno We wouldn't have patriarcal. had to go through the pain we've now had to go through. No hubiéramos tenido que pasar por el dolor que ahora pasamos. But we were still going to have to learn Pero the law igual iban a tener que aprender la ley and create a complex international y crear un system sistema internacional complejo that protects universal rights. que proteja los derechos universales. We're not always going to live in a garden, Porque no siempre íbamos a vivir en el jardín, in a simple life. en una vida We're simple. not designed for that. No estamos diseñados para eso. We're designed to create, Estamos diseñados para crear, not just to be fruitful and multiply. no solamente para fructificar y multiplicarnos. So even though our understanding of law has had to happen in patriarchy, Así que incluso entendiendo que el entendimiento de la ley se da dentro del it patriarcado, still would have had to happen eh, even ah, without patriarchy.
Incluso sin el patriarcado tendría que haber sucedido el So, anyway, entendimiento we de la come to ley. the end of the world En fin, llegamos al final del mundo and we recognize y reconocemos that the time for this patriarchal system que el tiempo para este sistema patriarcal is coming to an end. se está terminando. So, someone's raised up Alguien se levanta 1989 en 1989 to make us aware of that, para hacernos conscientes that de we've eso, reached the time of the end. que llegamos al tiempo del fin. The end of what? ¿El fin de qué? The end of the patriarchal system. El fin del sistema patriarcal. So, this movement is born Así que nace este movimiento, because there's a recognition porque es un that the reconocimiento covenant that humanity has been under de que el pacto bajo el cual está la humanidad is no longer fit for purpose. ya no es útil, Humanity ya no needs a new funciona. covenant. La humanidad necesita un nuevo pacto. So, another person asked me yesterday, Ayer otra persona me preguntó, so is the line of the 144,000 the same as the line of humanity? ¿la línea de los 144.000 es la misma que la línea de la humanidad? And my answer was, Y mi respuesta fue, it's the end of the line of humanity. esa línea es el If you go final back de to la ancient línea de la Israel, humanidad. Si vas hacia el antiguo the Israel, old covenant was managed by the Jewish system el antiguo pacto era gestionado por el sistema until this point here, judío hasta este punto, the, the birth of Jesus, el nacimiento de Jesús, 4 BC. 4 antes de Cristo. And from that point onwards, Y desde ese punto en adelante, the Christian system el sistema cristiano began to develop comenzó a desarrollarse because it was meant to take over porque estaba destinado a hacerse cargo officially from the Jewish system in 34 AD. en el 34 después de Cristo, oficialmente. This was the priesthood after the order of Melchizedek. Este era el sacerdocio del orden de In the Melquisedec. story of humanity, Y la historia de la humanidad, we've had these ancient kingdoms. tenemos estos reinos antiguos, We've had the 10 kings of Europe. tenemos los 10 reyes de Then we've had Europa, the USA. después tenemos Estados Unidos, And all this was bringing us to the point y todo esto nos trae al punto, of the development of the 144,000. al punto del desarrollo de los This 144.000. system of equality Este sistema de igualdad that represents and covers all of humanity. que representa y cubre a toda la humanidad. The framework that we have as a movement El marco que tenemos nosotros como movimiento is capable of doing what no other framework in the world is capable of doing. es capaz de hacer lo que ningún otro marco en el mundo puede hacer. So these different institutions have certain levels of truth. Entonces, todas estas instituciones diferentes tienen ciertos niveles de verdad And they understand things very well y ellos entienden cosas muy in bien their fields of expertise. en sus campos de experticia. What this movement is able to do, Pero lo que este movimiento es capaz de hacer, our principles, our message, nuestros principios, nuestro is mensaje, able to bring all these different truths es capaz de traer todas estas verdades diferentes into a coherent framework. en un marco coherente. So we can take something from the scientific community, Entonces podemos tomar algo de la comunidad científica it will fit in our message. y va a encajar en nuestro mensaje. We'll take something from political philosophy, Tomamos algo de la filosofía política it will have a place in our message. y va a tener un lugar en nuestro mensaje. Talk about religious history, Hablamos de historia religiosa, political history, historia política, all these different things todas estas diferentes cosas that relate to humanity, que se relacionan con la humanidad, the nature of human beings, la naturaleza de los human seres humanos, psychology. la psicología humana, We're able to bring all these things together podemos traer todo esto junto into the same framework en el mismo marco, in a way that no other institution can. en una forma que ninguna otra institución puede. And thus, this movement becomes Y, the perfect representative of humanity. y es así como este movimiento se vuelve And the institution that has been raised up
representante perfecto de la humanidad y la institución que to se be the levanta custodian of the law of equal rights como custodio for the human race. de la igualdad de derechos para la raza humana. The priesthood after the order of Melchizedek. El sacerdocio del orden de Melquisedec. So Curtis uh, reminded us of the line of Christ as a priest. Entonces, Curtis nos recordó la línea de Cristo I'm como going to draw it sacerdote. again here. Voy a dibujarlo otra vez acá. We've got this 30-year preparation period. Tenemos estos 30 años de preparación And in 2019, y en 2019 we begin to speak in the language of equality. comenzamos a hablar en el lenguaje de la igualdad. And we're going to continue this work Y vamos a continuar esta obra for 7 years, por 7 años, reinforcing and strengthening our understanding reforzando y mejorando nuestro entendimiento of equality, de igualdad, of equal rights de igualdad de derechos, as a concept. como un concepto. And this brings us to 2026. Y esto nos trae a 2026. So someone asked the question Entonces alguien hizo la about the pregunta midst of the week, sobre la mitad de la semana, the cross. la cruz. My understanding of that Mi entendimiento de eso is Jesus is the mediator es que Jesús es el mediador for humanity, para la humanidad, as I explained. como yo expliqué, And part of the job of a mediator y parte del trabajo de un mediador is to reconcile estranged parties. es reconciliar a partes And when Jesus came to this earth, ex- y cuando we know Jesús that vino a esta Jesus tierra, died on the cross. sabemos que murió en la cruz. Who was Jesus dying for? ¿Y por quién estaba muriendo Jesús? For the Jews ¿Por los judíos or for all of humanity? o por toda la humanidad? All of humanity. Por toda la humanidad. So Jesus was fulfilling that reconciliation work. Entonces Jesús estaba cumpliendo esa obra de reconciliación. And Paul says Jesus died once for all. Y Pablo dice que Jesús murió una vez y para siempre. Therefore, when you come to our history, Por lo tanto, cuando llegamos a nuestra historia, it doesn't need to happen again. no necesita suceder de nuevo. So we don't have that midst of the week. Entonces nosotros no tenemos esa mitad de la We semana. have the 7-year period Tenemos el periodo de 7 años of strengthening this new covenant, de fortalecer este nuevo pacto which brings us to 2026. que nos trae a 2026. And so when we, going back to the line of humanity, Entonces, si volvemos a la línea de la humanidad, this priesthood here, este sacerdocio after the acá, order of Melchizedek, del orden de Melquisedec, the one that's not based on bloodline, el que no está basado en un linaje, who we've been raised up to do a work for, ¿quién se levanta para hacer una obra? it's not ourselves, No somos nosotros, it's not Adventism, no es el adventismo, it's humanity. es la humanidad. This is what this priesthood has been raised up for. Es para eso que se levantó este sacerdocio. And that this line explains Y que esta línea lo explica. patriarchy manages humanity. La humanidad patriarcal, Patriarchy manages humanity el patriarcado gestiona a la humanidad until the fullness of time. hasta que se completa el tiempo. Then, in the fullness of time, Y cuando el tiempo se completa, an institution is raised up una institución se levanta to usher in the new covenant para impulsar el nuevo that pacto covers everyone. que abarca a todos. For ancient Israel, it was Christianity, Para el antiguo Israel fue el cristianismo and then at the end of the world, for humanity, it's the 144,000. y al final del mundo para la humanidad son los And it 144.000. has been taught in the past Y como fue enseñado en el pasado, that the priesthood and the 144,000 are the same thing. los sacerdotes y los 144.000 son la misma cosa. So when we were learning equality in 2019, Entonces, estamos aprendiendo sobre la igualdad en 2019, what we might not have realized lo que
Lo is que this puede que was the no nos hayamos beginning of a dado work that was cuenta going to encompass all of humanity. es que esto era el comienzo de una obra que va a abarcar a toda la humanidad. And so it brings us to 2026. Y eso nos trae a 2026. So we come to 1989, Cuando vamos a 1989, talked about the liberal international order, hablamos del orden liberal internacional, spoken about how it was not perfect hablamos respecto a cómo no fue algo perfecto, because it's new wine in old wineskins. porque era vino nuevo en odres viejos. And the problems that it has Y el problema que tiene makes people angry. es que las personas se enojan. If you remember what I taught, I think, in my first study Si recuerdan lo que enseñé, creo que en el primer estudio, about the problem of the old covenant, respecto al problema del antiguo pacto, is that ancient Israel es que el antiguo Israel ends up thinking that the blessings belong to us, termina pensando que las bendiciones nos corresponden a nosotros not anyone else. y a nadie más. But they had been raised up to do a work for everyone else. Pero ellos habían sido levantados para hacer una obra para todos los demás. And they found it hard when the time had come. Pero les resultó difícil cuando llegó el tiempo. And so that system was done away. Y entonces ese sistema se deshizo. It still would have been done away even if they had accepted Christ. Incluso si hubiesen aceptado a Cristo, ese sistema se hubiese tenido que deshacer. But it would have been a smoother transition. Pero hubiese sido una transición mucho más suave. So Israel thinks blessings for us Entonces Israel piensa, las bendiciones son para nosotros, only. solamente. Adventism Y el adventismo thinks the same way. piensa de la misma manera. Blessings for us only. Las bendiciones son solo para nosotros. We see the same with humanity. Y vemos lo mismo con la humanidad. All the nations think this way, Todas las naciones piensan de esta manera, but I'm going to point out the main nation, pero voy a señalar las principales. the nation that was given the responsibility, La principal, a la que le fue dada la the USA. responsabilidad, Estados Unidos. They also believe in this. Ellos también creen en esto. They have the same problem Tienen el mismo problema, because it's the side effect of the old covenant. porque es un efecto secundario del antiguo pacto. They insist that ideas of equality and freedom were created by us Ellos insisten que las ideas de igualdad y libertad fueron creadas por and they nosotros belong to us. y nos pertenecen. They say we created the modern world. Ellos dicen, nosotros creamos el mundo moderno. These Islamic countries don't understand democracy or political freedom. Los países islámicos no entienden la libertad política, la democracia. So we shouldn't be having to spread those ideas to them. Entonces no deberíamos tener que llevarles estas ideas a ellos. And our riches, our money, Y nuestro dinero also belongs to us. también nos pertenece a nosotros. Shouldn't be going to them. No debería ir hacia ellos. All this free trade talk. Todo esto del libre mercado. They say it doesn't make sense. No, So no les what's hace the sentido. statement that they use Entonces, la declaración que ellos usan to say blessings for us only? ¿cuál es la declaración que ellos usan para decir las bendiciones son solamente para nosotros? America first. America first, Estados Unidos primero. What that just simply represents Y lo que eso simplemente representa is the old covenant. es el antiguo pacto, And it's an indication un indicador that the old covenant's coming to an end. de que el antiguo pacto está llegando a su fin, That's exactly what ancient Israel did. que es exactamente lo que hizo el antiguo Israel. When it was time for them to integrate with the Gentiles. Cuando fue tiempo de que ellos se integren a los gentiles. So I mentioned the RNC, Entonces yo mencioné
And I would la encourage you to go and look at the convención party platform. republicana y los animo a que vayan a buscar la plataforma del partido. Tucked into that party platform is this idea Ligado a la plataforma that del partido liberalism does not make sense. está esta idea de que el liberalismo no tiene So sentido. they reject the liberal Entonces, international order ellos rechazan el orden liberal internacional and liberal ideas. y las ideas liberales. They, the Republican Party now, El Partido Republicano ahora, since July of 2024, desde julio del 2018, officially became a post-liberal perdón, party. desde el 18 de julio de 2024, oficialmente se convirtió en un partido post-liberal. What that means Y lo que eso significa is they basically don't believe in this idea es que básicamente no creen en esta idea that political rights and freedoms belong to everyone else. de que los derechos políticos y la libertad les pertenecen a todos. And they say the interests of the nation Y ellos dicen que el interés are de la more nación, important los intereses de la nación than son más people's individual importantes rights. que los derechos individuales de las personas. This is what's motivating America's immigration policy right now. Y esto es lo que está alterando los derechos Economic policy migratorios, la política económica with tariffs con, and so many other things. y muchas otras cosas. So in 2024, Así que en they were 2024 announcing their intention. ellos estaban anunciando su This is intención. who we are now, Esto es quienes somos and this ahora is what's coming. y esto es lo que viene. It was a warning of what was coming. Era una advertencia de lo que vendría. We're going to get rid of this international system. Nos vamos a deshacer de este sistema internacional. And in this new dispensation, Y en esta nueva you're going to get dispensación warning after warning. vas a tener advertencia tras advertencia. And what warns us, by the way? Y lo que nos advierte, de paso, Events. So que you hay eventos. so you're going to get event after event Entonces vas a tener eventos tras eventos that was warning us que van a estar advirtiéndonos that the time for the liberal international order que el tiempo para el orden liberal internacional was coming to an end. está llegando a un fin. So whether it was the tariffs Ya sea las in tarifas 2025 en 2025 or the shutting down of USAID o el cierre del gobierno en Estados Unidos or the first Iran war o la primera guerra de Irán in 2025 en 2025, in June, I think, en junio creo, and many other events. y muchos otros eventos. They were all indicating what the intent of the USA was. Eran todos indicadores de lo que estaba intentando Estados Unidos. And one event which some of us might know Y un evento de que algunos de nosotros puede conocer, and some of us might not be aware of, y tal vez algunos de nosotros no está al tanto, but that was very important to this developing story, pero fue muy importante para esta historia en desarrollo. was the publication of America's new national security strategy. Fue la publicación de la nueva estrategia On the de 4th of seguridad December, nacional el 4 de diciembre 2025. de 2025. This is where the USA Fue cuando Estados Unidos officially said, oficialmente dijo, we are not going to promote the liberal international order anymore. ya no vamos a promover el orden liberal internacional. It's now official government policy. Ahora esto es una política oficial de gobierno. So in 2024, Así que en 2024, at the beginning of the dispensation, al comienzo de la dispensación, it was political rhetoric. era una retórica política, It was just a warning. era solo una advertencia. In December, Y en diciembre it became official government policy. se volvió una política oficial del gobierno. And at that time, Y a en lot ese of momento, politicians thought
America was joking. Muchos políticos pensaron que era una When did broma. they realize that this was serious? ¿Y cuándo se dieron cuenta que esto era serio? That the warning was actually being fulfilled. Que la advertencia realmente se estaba cumpliendo. January the 3rd, El 3 de enero 2026. de 2026, They start acting on that intent ellos comienzan a actuar con esa intención, in a way that's irreversible. de una manera que es So irreversible. America has violated international law many times. Entonces, Estados Unidos violó la ley internacional muchas veces. We see it with Panama, as Curtis mentioned. Lo vemos en Panamá, como mencionó Curtis. We see it with Iraq in 2003. Lo vemos con Irak en 2003. And we can give other examples as well. Y podemos dar otros ejemplos. But all these different examples, Pero todos estos diferentes ejemplos, before January the 3rd, antes del 3 de enero, America still spoke the language of liberal internationalism. hasta acá Estados Unidos todavía hablaba el lenguaje el liberalismo internacional. They even tried to justify it using the liberal international system. Incluso intentaban justificarlo usando el liberalismo internacional. If you think of Bush the second, he actually said we're promoting freedom in Iraq. Piensen en Bush el segundo, de hecho él decía, estamos promoviendo la libertad en January 3 Irak, was not like that. pero el 3 de enero no fue nada Trump parecido was a eso. clear. Trump fue claro, Venezuela took our oil, Venezuela tomó nuestro petróleo we're taking it back. y nosotros lo estamos recuperando. This is not about human rights. Esto no se trata de derechos It's humanos, not about liberal internationalism. no es liberalismo internacional. So I'll give a few examples as I close Entonces voy a dar unos ejemplos para cerrar of quotes that confirm this fact. que confirman este hecho. So the translators have these quotations. Eh, para los traductores estas citas. So I'll read the first one by Stephen Miller. Voy a leer la primera de Steven Miller. This was published by AP News. Fue publicada por AP News. So he says, you can Dice, talk all you want about international niceties and everything else, podés hablar todo lo que quieras sobre, but we live in a world, in the real world, that is governed by strength, pero vivimos en un mundo real that que is está governed by gobernado por la force, fuerza, that is governed by que es power. gobernado por el poder. These are the iron laws of the world. Estas son las leyes de hierro del So mundo. this was in response Esto fue en respuesta, to America's actions in Venezuela. en respuesta a las acciones de América en Venezuela. I'll read another one Voy a leer otro from The Guardian. de El Guardián, The Guardian. Hmm. Oh, okay. Can I continue? ¿Puedo continuar? So Donald Trump Donald Trump was asked about how he views himself and international law. A Donald Trump le preguntaron cómo se ve a sí mismo y la ley internacional. This was on the 8th of January, Esto fue el 8 de enero, after the Venezuela operation. después de la operación en Venezuela. So Donald Trump has said, Y Donald Trump I dijo, don't need international law.
yo no necesito el derecho internacional. And he said Y dijo that his power is limited only by his own morality. que su poder solamente está limitado por su propia moralidad. No, no restraints. No hay otras The last restricciones. one. Y la última cita This is from weforum.org. es de weforum.org. This is an excerpt from the Canadian Prime Minister's speech. Es una parte del discurso del primer ministro de Canadá. Okay. Is that okay? That's the best I can do. Okay. So Mark Carney said in January of this year, Mark Carney dijo en enero de este año, today I will talk about a rupture in the world order, hoy hablaré de una ruptura en el orden mundial, the end of a pleasant fiction, del fin de una ficción agradable and the beginning of a harsh reality, y del comienzo de una realidad dura where geopolitics, en la que la where the geopolítica, large main power, en la que la gran potencia dominante geopolitics is submitted to no limits, no constraints. no está sujeta a ningún límite ni a ninguna So, restricción. as I mentioned about equality in the context of Adventism, Entonces mencioné que la igualdad en el contexto del adventismo, that events are what guide us, que los eventos era lo not que an nos internal guiaba, understanding that's different from everyone else. no en un entendimiento interno, eso es diferente que todos los demás. We are affected by the same things. Somos afectados por las mismas cosas, We should see the same things. entonces deberíamos ver las mismas cosas And to a great extent, speak of them in similar ways. y a una mayor escala hablar de ellas de manera similar. So it's not just us Entonces, no solo somos who nosotros recognize that January 3 was the beginning of a new dispensation. que reconocemos que el 3 de enero fue el comienzo de una nueva dispensación. Miller recognizes it. Miller también lo reconoce. Donald Trump recognizes it. Donald Trump lo reconoce. Mark Carney Y recognizes it. Mark Carney también lo reconoce. Since January, we've been living through the close of probation. Desde enero estamos viviendo a través del cierre de puerta. We are living through the time of trouble. Estamos viviendo en el tiempo de angustia. And there's many themes in this dispensation, in this history. Y hay muchos temas en esta dispensación, en esta historia. One of them, Pero uno de ellos, which I will leave you with, con el que los voy a dejar, because it's related to the subject at hand, porque está relacionado con el asunto que estamos the old covenant for humanity tocando. comes to an end El here. antiguo pacto con la humanidad llega a un final. Jesus is no longer our mediator. Jesús ya no es nuestro mediador. We don't need a mediator, No necesitamos un mediador. just like ancient Israel didn't need one in 34 AD. Así como Israel ya no necesitaba uno en el 34 después de Cristo. Remember, we said Jesus worked through the USA? Recuerdan que dijimos que Jesús trabajaba a través de los Estados Unidos. And with this event, the United States officially gave up its responsibility Y con este evento, Estados Unidos oficialmente rechazó su responsabilidad as this mediating entity, como una entidad mediadora, the schoolmaster teaching the law. como el maestro enseñando la ley. In the language of the parable of the vineyard, Y en lenguaje de la parábola de la viña, the tenancy has been taken away la tenencia les fue quitada and given to others.
y le fue dada And a the others, otros. Y los based otros, on prophecy, basada en la profecía, is this movement. es este movimiento. And the theme that I'm saying is related to this Y el subject tema que yo estoy diciendo que está relacionado a este asunto is that we have no earthly support, es que ya no tenemos apoyo en la tierra. no earthly institution No hay ninguna institución terrenal or system o sistema can show us how equality is supposed to be done que nos muestre cómo se supone que sea la igualdad or managed. o cómo se Not tiene que anymore. gestionar. Ya no hay. Not the Republicans, No los republicanos, not the Democrats. no los demócratas. We're on our own. Estamos And por, that's por difficult. nuestra propia cuenta y eso es difícil. So as we continue this dispensation, Entonces, al continuar en esta dispensación, we'll learn things that may be difficult to process, vamos a aprender cosas que puede que sea difícil de procesar, difficult to understand, difíciles de entender, different from what we've ever known. diferente a todo lo que And hemos the reason why conocido. it's different Y la razón por la que is son cosas because this new diferentes covenant es porque este nuevo pacto is not in an old covenant framework. no está en un marco del antiguo It's pacto. totally complete and separate. Es completo y separado. That applies to our understanding of the law. Eso aplica a nuestro entendimiento de la ley. So, no earthly support for our understanding of the law, Entonces no hay apoyo terrenal para el entendimiento de la ley. no earthly support for our No understanding hay of God, apoyo terrenal para el entendimiento de Dios. and no earthly support for our understanding of how salvation works. Y no hay apoyo terrenal para el entendimiento de cómo funciona la salvación. And I'll just mention Y acabo de mencionar that there are many other models, de que hay muchos modelos. some which have been shared this weekend, Algunos fueron compartidos este fin de semana and many which have not been shared during this weekend, y muchos que no han sido that will compartidos este shed fin de light semana, on this dispensation. que van a arrojar luz en esta dispensación. And I'm sure we will continue to learn. Y estoy seguro que vamos a continuar aprendiendo. Let's pray. Vamos a orar. Dear God in heaven, Querido Dios, que estás en los cielos, we're grateful for the privilege of being able to be in this te movement agradecemos por el privilegio de estar en este movimiento at the time that the new covenant is being fully implemented. al tiempo en el que el nuevo pacto está siendo completamente implementado. As painful as the shift may be, Y tan doloroso como pueda ser este cambio, my prayer is that we might actually see the mi beauty and oración glory es of que this podamos covenant, ver la belleza y la gloria de este pacto, that it is much better than anything we've ever had, que es mucho mejor que cualquier cosa que hayamos tenido antes, that this is actually what will resolve the sin problem que es esto lo que realmente va a resolver el problema del pecado and can help us to be safe for eternity, y que nos puede ayudar para estar a to be salvo por la righteous, eternidad, a ser justos, to have equal rights a under the tener law. igualdad de derechos bajo la ley. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.